Nos están preguntando qué autor citó Graciela Bianchi, es decir, el libro que ella está leyendo en estos momentos, y se lo podemos decir. Sí, el autor es Umberto Eco y el libro es Número Cero. Sí, Número Cero. Es un libro a propósito del periodismo, la información, que ha tenido grandes repercusiones a nivel internacional. Señores, estamos recibiendo esta mañana nuevamente a Adriana Savio Corvino, psicóloga perfiladora criminal, especializada en ciencias forenses, que acaba de lanzar en la jornada de ayer su libro, un libro que había anticipado aquí en nuestro programa, estaba para ser publicado. Yo nací muerto, ese es el título. Asesinos en serie, historias de amor del victimario, perfilación criminal y estudio de casos. Felicitaciones, Adriana. Muchas gracias. Buenos días y disculpen, gracias por la invitación y disculpen la voz, porque ayer en el lanzamiento, bueno... Imagino que te viste exigida. Sí, imagino. Pero Adriana, pero además del libro sobre lo cual vamos a estar hablando y haciendo la presentación, estuviste trabajando en el caso del departamento de Maldonado, en el asesino, con el caso del asesino serial, homicida, ahí está, mató 3 personas. Exacto. Que fue uno de los hechos también conmovedores en estos días, un poco oculto, digamos, por la espectacularidad y la situación angustiante vivida por la doctora Milvana, exactamente, que viviera una situación de secuestro, ¿verdad? Que es infrecuente en el Uruguay, un hecho infrecuente en el Uruguay. Pero este caso realmente es un caso también de enorme relieve. Una persona que mata a 3 personas. Pensemos que Pablo Goncalves, por ejemplo, fue en su momento protagonista de un episodio de esta naturaleza y sacudió la información en nuestro país. Ahora hay un caso semejante, por lo menos en número. ¿Qué elementos podrías darnos con respecto al perfil psicológico del autor de este triple asesinato, ¿no? Es decir, de haber matado a 3 personas. Bueno, él es un joven, bastante joven, tiene menos de 30 años, de hecho ya confesó los 3 homicidios. Es una situación, yo siempre sostengo y marco que el homicidio es una figura de altísimo impacto social, ¿no, verdad? Siempre nos impacta y nos conmueve muchísimo a todos. Es un caso que llamó mucho la atención, principalmente por esto de que nadie esperaba, conociéndolo directamente, que él podía, diríamos, desplegarse en el pasaje al acto criminal en 3 circunstancias diferentes. Acerca de él, aparentemente un muchacho que trabajaba en un hostal, justamente en toda la parte de la gestión interna dentro de un hospedaje, aparentemente con una vida relativamente tranquila. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, en cuanto a lo personal. Por ejemplo, la no presencia muy estructurada o muy instalada de lo que vendría a ser una pareja fija, por ejemplo, que no necesariamente quiere decir que sea un indicador, pero sí, ahora que sabemos todo esto otro, tiene que ver con estas estructuras donde justamente el elemento empático está en menos, donde hay problemas de relación y vinculaciones sociales y más que del orden de las parejas. Por ejemplo, planteamientos que él hace que llaman especialmente la atención acerca de cómo él empieza a tener una distorsión de la forma de captar la realidad, que llama mucho la atención. Se empieza como a notar, diríamos, una manera desde su propio discurso de deterioro de lo que es la percepción de la realidad, inclusive empezando a percibirla de una manera cada vez más violenta, la realidad, ¿no, verdad? Este elemento que no es menor, que de hecho en este tipo de estructuras mentales aparece muy frecuentemente, que está relacionado también a, justamente en lo psicopatológico, el elemento más reivindicativo, esta cosa de querer hacer justicia por su propia mano y por su propia forma, porque sienten que muchas veces en algún nivel en su historia de vida personal han sido estafados,
entre comillas, y eso se asocia y después justamente aparece cuando se desencadenan en sus comisiones de actos criminales que siempre tienen una vinculación directa con el plano afectivo. En este caso nosotros... Lo entregó la madre además, ¿no? Lo entregó la madre, exactamente, que es muy significativo también, porque de hecho desde lo psicoafectivo, bueno, es la que a él lo gesta y de alguna manera también es la que entiende que por orden tiene que entregarlo. La figura paterna no es la que lo entrega. Eso también aparece mucho en este tipo de estructuras, en este tipo de perfiles. Él estaba muy asustado. Él también habilitó a ser en parte entregado, o sea, tenía muchísimo miedo. Pero a ver, yo justamente los otros días hablaba con unos colegas de ustedes de Maldonado y ellos me señalaban que separaban el primer homicidio del tercero del homicidio de Connie Silva. Y a mí no me parecen para nada separables entre sí. Yo creo que todo lo contrario. Desde el punto de vista psicodinámico, creo que la ultimación de Connie Silva es Connie Silva era la chica de 19 años, exactamente, ¿verdad? El segundo homicidio que él comete. Yo creo que ese caso es un detonante clave en la parte de la estructura psíquica de este sujeto para que pase después nuevamente a cometer el tercer homicidio. Cuando estamos hablando de sujetos que cometen más de 2 homicidios, ya estamos hablando de serialización. La palabra serialización genera como mucho temor y muchas, diríamos, rispideces en cuanto a ser aceptado o no, porque nosotros, por un elemento idiosincrásico uruguayo, la asociamos directamente a lo que tiene que ver con el plano de la sociedad norteamericana. Pero en realidad la serialización está vinculada a la reedición comitiva del acto en el plano criminal. O sea, decir que no hay sujetos que serializan en nuestro país es como decir que no existen sujetos en nuestro país que sueñan o que tienen un inconsciente. Las estructuras psíquicas hacen que todos los seres humanos, si caen en esta desgracia de ver el crimen como una forma de vida, serialicen necesariamente o puedan pasar a la comisión del acto de forma serial. O sea, es algo inherente a lo arquetípico humano de la especie, de alguna manera. Es la parte más oscura de nuestra humanidad. Entonces, o sea, la palabra serialización es simplemente un planteamiento técnico a los meros hechos científicos de poder nombrarlo. Cuando acá se habla de él, se habla de un triple homicida. Sí. Triple homicida es, desde el punto de vista del perfil criminal, psicológico, serializar. La serialización es la comisión del acto compulsivo y de la repetición compulsiva de la necesidad de poder pasar al acto. Él expresa justamente en sus propios discursos personales, que me parece que es muy importante siempre tenerlos en cuenta, más allá de las teorías, porque en el discurso de la persona está la esencia de la persona, que necesita volver a experimentar esa sensación, esa vivencia, y argumenta que necesita volver a sentir ese aroma. No sabemos bien a qué se refiere, pero hay como esto de remitir todo el tiempo a lo que ya pasó, que quiere volver a cometerlo, de alguna manera. Independientemente del caso, porque sí, no podemos ingresar en el caso de la especulación, ¿verdad? No, claro. En el terreno de la especulación con alguien que ha cometido 3 homicidios y que ahora ha sido atrapado. Generalmente, en este tipo de casos, no estamos hablando específicamente del protagonista de estos hechos allí en el departamento de Maldonado, ¿siguen matando? Bueno, en realidad es como la pregunta... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? Bueno, el límite es un límite que tiene que ver con la esencia inconsciente del ser humano. Su propio aparato psíquico les termina poniendo un límite, pero de manera inconsciente. Esto también está comprobado científicamente. Sucede también, por ejemplo, uno lo ve muchísimo, por ejemplo, de hecho, en el caso, por ejemplo, de los enfermeros, también lo podíamos observar esto. Hay como un tope de no poder seguir cometiendo la reedición, de alguna manera. Que el mismo aparato psíquico, sin que ellos sean conscientes de esto, es como que pone el propio freno, de manera inconsciente también. Porque nosotros nunca tenemos que perder de vista, y esto yo siempre se lo señalo a mis alumnos, que el acto criminal es un acto tremendamente traumático. Por más que el sujeto crea cometerlo de manera voluntaria y esté en sus cabales para pasar al acto y cometerlo, en el momento que lo hace, no deja de ser un acto tremendamente traumático desde el punto de vista psiconeurológico para cualquier persona.
inclusive para el propio criminal. Entonces, este trauma hace que este aparato psíquico ponga un tope de manera inconsciente, que es la mayoría de las veces lo que aparece a través de esto de que se entregan o que muestran pruebas en la escena o que en realidad no cuidan determinadas cosas y evidentemente eso lo lleva a la captura de manera inmediata. En el caso de este chico lo que apareció es que en la última escena él deja indicios claros de que era él con material de ADN y demás, sangre, etcétera, ¿no verdad?, que hacen que todos vayan tras el rastro de él. Es como que nosotros, a ver cómo explicarlo, tendríamos como una especie de botón de pánico interno inconsciente. Claro. Donde el propio aparato psíquico es como que toca ese botón porque ya esa mente no puede sostener seguir cometiendo estos actos. Esto que yo estoy planteando en este momento es como la gran esperanza, entre comillas, frente a este tipo de sujetos. Con esto no estoy diciendo que no puedan pasar al acto nuevamente, porque de hecho es la pregunta en el plano del mundo científico criminal del millón, diríamos. Todos nos preguntamos, bueno, a ver, después de cumplir la condena, ¿qué posibilidades de volver a reincidir tienen? Y si yo tengo que contestar, contesto que las posibilidades son altas, porque en realidad también hay elementos que hacen esta cosa de la seducción frente al acto criminal, de el sentir que de alguna manera, diríamos, se ven atraídos, diríamos, por esa comisión, ¿no verdad? Y pueden volver a cumplir, diríamos, estos pasos. Los índices de reincidencia son altos. Lo que sí está pasando, por ejemplo, en Europa se está trabajando muchísimo, más propiamente en España, que está muy avanzada en todo lo que es perfil, diríamos, se trabajan con equipos para poder disminuir, de alguna manera, las impulsividades, ¿no verdad?, que estos sujetos tienen para nuevamente pasar a la comisión del acto. Pero es complejo porque aparte son sujetos que funcionan muy bien dentro de las instituciones carcelarias. Ajá. Porque de hecho la institución los contiene y les da de alguna manera el acercamiento de una lógica de contención que ellos en el afuera no tienen, ¿no verdad? Y que sí lo tienen en la cárcel. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Pablo Goncalves. Ajá. Nosotros ahí tenemos un caso clave que de hecho, digo, yo tengo contacto directamente con personas que están en contacto directo diario con él y nos encontramos con esto de que, bueno, él se presta para distintas tareas dentro de la cárcel, ¿no verdad? Hay todo como un juego en esto de ser operativo al funcionamiento institucional interno, porque de hecho la cárcel los ampara y los protege. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista jurídico, no? O sea, ¿cuáles son nuestras salidas frente a este tipo de sujetos? Porque tampoco es tenerlos eternamente recluidos en una institución. Uh-huh. Y cómo podemos pensar en el afuera, ¿no? Después, posteriormente, de la condena. Bien, vamos al libro. Yo nací muerto. Asesinos en serie. ¿Cómo elegiste los casos? ¿Cuántos casos son los que están expuestos en este libro? Los casos son 10. Son 10 casos, en realidad, de 10 sujetos de la historia reales. Hay 4 de ellos que al día de hoy siguen con vida, que mi interés el año que viene, que yo ya estoy haciendo los contactos, es poder tener entrevistas directas con ellos, porque sostengo que en el discurso está la esencia de lo que ellos piensan en su interior. Por eso yo siempre digo, más allá de las teorías, que por supuesto siempre me atengo a lo científico, pero creo que primero es importante el discurso. Son 10 casos, 4 de ellos actualmente están con vida. Los elegí principalmente centrándome en sus historias de vida familiares. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, varios casos. Por ejemplo, me interesó muchísimo ver, que de hecho en los 10 casos se cumple, circunstancias de cortes transgeneracionales entre, diríamos, la generación de sus abuelos y sus padres, sí, donde nos encontramos con abuelos que en realidad forcluyen, o sea, exterminan, diríamos, del plano real a la figura de los padres y pasan a criar a sus nietos como si ellos fueran los padres. Me encontré con muchos casos así. De hecho, los 10 casos tienen características de estas. Los elegí también en base a los vínculos patógenos con la madre. Me parecía importante. Vínculos patógenos. Vínculos muy tóxicos, patológicos. Enfermos. Exacto. Muy patológicos, con principalmente lo materno y el maternaje. O sea, esto de cómo las características
en función de las cuales sus mamás los criaban, ¿no verdad? Desde este lugar muy absorbente, madres muy deglutentes todas, muy terribles, madres que no habilitaban al hijo a ser su esencia, a desarrollarse como tenía que ser, y en base a estos como dos grandes parámetros, bueno, hay distintas variaciones según los distintos casos de estas 10 historias de vida. Hay una mujer que me parece muy interesante, que es el caso de Aileen Wuornos, que es, muchos la deben conocer, de hecho, se inspiraron para hacer la película Monster en ella. Ajá. Es bueno, una trabajadora sexual norteamericana que era tanto el odio al género masculino que justamente consumaba, diríamos, su profesión y ultimaba a sus víctimas luego de tener vinculaciones sexuales con ellos, que de hecho es la única mujer en los 10 casos del libro que, y acá aparece algo muy interesante, más allá, diríamos, de ser mujer, elige por género, al género, diríamos, suyo para tener como pareja. Ella no logra poder desarrollarse realmente femeninamente y tiene, tenía hasta el momento ese, diríamos, una orientación de género que tenía que ver con lo homosexual. O sea, y esto estaba vinculado a un abuelo que la había abusado, la había maltratado desde los 2 años de edad, que la castigaba con látigos y la obligaba a limpiar los elementos que utilizaba para castigarla. Ahí está. Allí hay un caso de una bronca interna acumulada. Exacto. De situaciones de maltrato a través de su vida. Exacto. Está el otro asesino, el que es concretamente, tiene un instinto asesino por sí mismo. Sí, que es un caso que yo personalmente desde el 2006 que estoy trabajando con estos casos es el que más repelo, que es el caso de Andrei Chikatilo. Es un caso de un ruso, porque hay casos de distintas partes del mundo, que de hecho es el primer caso que es perfilado en la historia del mundo, como, diríamos, caso utilizado para perfilar desde lo científico. ¿Qué es eso de perfilar? Perfilar tiene que ver con organizar desde el punto de vista de un equipo interdisciplinario la manera de poder captar, diríamos, una silueta del criminal sin tenerlo propiamente dicho. Poder aproximarse y poder trabajar muchísimo en prevención desde ahí también. Pero, por ejemplo, si se dan determinados casos concretos, en función de los pocos elementos e indicios que tenemos, trabajando en un equipo interdisciplinario con investigación, poder acercarnos a las características psíquicas de ese sujeto para poder saber también qué tipo de víctimas va a elegir. El caso de Chikatilo fue el primer caso en ser perfilado a nivel internacional y es lo que tú me señalabas, un caso que yo repelo muchísimo porque es la esencia esta criminal terrible del que elige matar por matar, ¿no verdad? Él mataba niños, era un profesor, un maestro ruso, y bueno, y ultimó casi unos 70 niños, ¿no verdad? Una cosa claro, tremenda, ¿no? ¿Cómo has decidido contar todos estos casos? ¿En forma de narraciones, de cuentos o ya desde un espíritu más académico? No, tiene de las dos cosas. En realidad cada capítulo se inicia con una narración de sus historias de vida y después paso como a un segundo momento en cada capítulo en sus historias de vida de análisis, pero es un libro que, bueno, de hecho ayer fue el lanzamiento y ya tengo personas que me han dicho que entre ayer y hoy, las pocas horas que quedaron ya se lo estaban terminando el libro, porque le había parecido muy interesante. O sea, logro, diríamos, tomar la ciencia, por supuesto, plantear la teoría, pero siempre a partir de sus discursos personales. O sea, de la narración paso a una elección de partes de sus discursos personales, de lo que ellos explican acerca de lo que sentían y lo que les sucedía, y después hago un análisis en base a distintas teorías desde el punto de vista científico para poder, bueno, entender por qué matan, sí, y si matan, por qué eligen ese camino, y si eligen ese camino, por qué, cuáles son las hipótesis por las cuales podemos estar pensando en una reedición. También trabajo el tema de la prevención, porque como hago foco en, diríamos, la presencia del vínculo materno inicial, trabajo muchísimo cómo prevenir este tipo de sujetos. Adriana, es un libro para especialistas, pero también para lectores comunes. Exactamente.
Exactamente. Por suerte logré hacer una combinación que de hecho, bueno, fue un poco la devolución que me dieron los lectores de ayer a hoy, de que es muy ameno, o sea, es muy interesante, capta mucho la manera en que está escrito, pero a su vez, diríamos, tiene también este elemento más científico que aporta también, ¿no? ¿Verdad? Ese fue mi objetivo. Señores, el título es Yo nací muerto, asesinos en serie, historias de amor del victimario. Baño esta mañana aquí en Tiempo Presente. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Gracias por el libro. Por favor. Lo vamos a leer con mucha atención. Gracias a ustedes. Para tratar de comprender más al ser humano, además. Muchísimas ¿verdad? gracias y a las órdenes. Señores, en unos minutos Milagros Herrera aquí en la mañana de Tiempo Presente. En unos minutos también el ingeniero Eduardo Blasina. Son las 10:30 de la mañana. La temperatura es de 7 grados en estos momentos. El sol está levantando sobre el cielo de Montevideo y eso contribuye a que la sensación de frío se vaya atenuando. Seguimos adelante.